Bueno, pues antes de entrar en el fondo, Ganemos quiere contextualizar esta moción en el terrible panorama impuesto por el Partido Popular, que supone un absoluto desprecio a los ayuntamientos y un atentado contra el principio constitucional de autonomía local. Porque el PP se ha empeñado en sucesivas reformas de despojar de competencias a los ayuntamientos y, en lugar de avanzar, como sería lo deseable, hacia una segunda descentralización, que tendría que dotar a los municipios de más competencias y de más financiación. Y la razón es que los municipios son la administración más cercana al ciudadano, la que le pone rostro y la que le pone cara a los problemas y el eslabón que enlaza a la ciudadanía con los poderes públicos. Pero es que no solo se trata de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, hay que hacer también mención a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que, como hemos dicho en otras ocasiones desde este grupo municipal, pretende dejar a los ayuntamientos para poner 4 farolas y dirigir el tráfico. Y esto no lo podemos permitir. Y no solo nosotros, sino que ayuntamientos de todos los colores políticos han entablado batalla, incluso en el Constitucional, para que la legislación del PP, que está convirtiendo en los ayuntamientos en oficinas administrativas de Montoro, que está tutelado a su vez por la Troika. Y entrando en el análisis de esta ley que provoca insostenibilidad, tenemos que recordar de dónde emana esta ley. Y efectivamente, esta ley deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, como siempre que sale a la palestra, tengo que decir que es una reforma constitucional pactada en los despachos del Partido Popular y del PSOE y a espaldas de la ciudadanía. Y esta reforma del artículo 135 de la Constitución tiene un sesgo ideológico marcado, porque está orientado a satisfacer las necesidades de los mercados y de las entidades financieras. Y la regla del gasto es precisamente la pata más perversa y la que ata de pies y manos al ayuntamiento. Ganemos muestra su rechazo más absoluto a las políticas de austeridad derivadas de las exigencias de la Unión Europea. ¿Y en qué consiste este sesgo ideológico de la Ley de Estabilidad y la regla del gasto? Pues, como he dicho antes, en satisfacer los intereses de una mayoría privilegiada y en mermar la calidad de vida de la mayoría de la población. En limitar la capacidad de implementar políticas sociales, de realizar inversiones y de gobernar en beneficio de la gente. Estos postulados ideológicos neoliberales, disfrazados de un supuesto ejercicio de responsabilidad, obligan a reducir servicios públicos, a recortar en educación, en sanidad, en atención a la dependencia, en prestaciones sociales, también en limpieza de calles, también en seguridad, en cultura, en solidaridad, en todos esos servicios que se prestan para garantizar el bienestar de los vecinos. Y la reforma del 135 de la Constitución y su correlato en la Ley de Estabilidad, llevado al extremo, no tiene el más mínimo sentido, porque el índice de gasto público debe estar ligado al momento económico. Como bien decía el señor Monterrubio, los keynesianos, los poskeynesianos, que no son ni mucho menos bolivarianos, indican que el gasto público debe ser contracíclico. Y en épocas de expansión económica, cuando la renta fluye entre las familias, el Estado debe retraerse y tiende a reducirse, y mientras que en épocas de recesión sucede todo lo contrario y hay que incrementar el gasto público para reactivar la economía. Y por eso es incomprensible que la Ley de Estabilidad Financiera limite el gasto público sin considerar el ciclo económico en el que nos encontremos. Por tanto, la regla del gasto no responde a las necesidades de la economía, sino a un objetivo ideológico claro, que es reducir el tamaño de la Administración y la intervención del sector público en la vida económica, al mismo tiempo que prioriza el pago de la deuda para asegurar el negocio de determinadas entidades. Pero además es sangrante lo que se está haciendo en los ayuntamientos, precisamente en los ayuntamientos, en la Administración municipal, que son los que están pagando las consecuencias de la crisis. En el 2015, el déficit de las comunidades autónomas ascendió a 16.000 millones de euros y el déficit de la Administración central ascendió a 25.000 millones de euros, mientras que en el conjunto de los ayuntamientos, por cuarto año consecutivo, tuvo un superávit cercano a los 5.000 millones de euros. Otro dato, en el 2015 el conjunto de los ayuntamientos registraron un porcentaje, un 0,44% de superávit sobre el Producto Interior Bruto. Así que nos negamos a que los ayuntamientos paguen la crisis y que su superávit
sirvan para compensar y para disfrazar las cifras los déficits de la Administración central y de las comunidades autónomas. Y estando en contra de la Ley de Estabilidad Financiera en general, es particularmente injusto que se limite el gasto sin tener en cuenta la situación de cada ayuntamiento. Pero del caso de Colmenar Viejo entraré en la segunda intervención.